Es pequeño el auditorio y yo hablo muy fuerte, así que no creo que haya necesidad de… Sí, vamos a sentarnos, pero yo quería presentarme primero y por eso lo hago de pie. Primero, Gabriela Frías, yo soy mexicana, periodista, egresada de la Carlos Septién García. Hoy día y desde hace 14 años trabajo como periodista de negocios en CNN en español en Atlanta, en Estados Unidos. Comencé mi carrera en el periódico Reforma, en la sección de negocios, cuando Reforma era una realización personal y profesional y vocacional para muchísimos hombres y mujeres que comenzaban ese proyecto periodístico, así que ahí empezamos nosotros. Primera vez que regreso, soy egresada de la Septién desde, no recuerdo si salí en el 96 o 97, pero en la carrera se darán cuenta ustedes que para que salga o entre un dato hay que sacar otro del cerebro, porque en este tiempo vivimos esa vorágine informativa. Y bueno, hoy tengo el gusto de estar entre ustedes, de pedirles que aprovechen este momento. Realmente es una experiencia única estar hablando de cómo es el día a día y cómo es la fuente medioambiental en el día a día en una agencia de información. No lo desaprovechen, y con eso me refiero a que les convoco a que hagan preguntas de todo tipo. La curiosidad se vale, y de todo tipo, para preguntarle a nuestro invitado. Vamos a escuchar, vamos a ver una presentación que él va a hacer. Gracias. Y ahora sí, presento brevemente, hay mucho que decir, de Arturo Larena. Hoy aprendí que viene de una familia de periodistas. Su padre le dijo que no entrara al periodismo, y cuando nos dicen que no, pues nos da la necedad y entramos. Arturo Larena es periodista ambiental y científico. Él es hoy director de la agencia F Verde, F Futuro, áreas especializadas, por supuesto, que traen noticias ambientales y científicas de la agencia de noticias F. Él ha sido maestro en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, estoy segura que saben de qué hablo. Él es miembro del Consejo Asesor de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. Él ha recibido premios, Premio Nacional de Medio Ambiente, Premio Fundación BBVA a la conservación de la biodiversidad, Premio Panda de Oro de la WWF, que es la World Wildlife Fund, como uno de los 5 españoles que más han contribuido a la cultura ambiental desde los medios de comunicación. Antes de comenzar, ¿quiénes de ustedes ya trabajan y estudian en los medios? Nadie, solo una persona. Aprovechen para que alguien les dé un poco de ese input de cómo es trabajar en el día a día y se vayan con una noción en lo que toca esta rama. Te escuchamos, Arturo, bienvenido. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Gaby, por tus amables palabras. El currículum es solamente eso, el currículum, cosas que hemos hecho y que están en nuestra historia profesional. Pero en periodismo uno vale lo que vale su último titular, lo que vale su última historia. En realidad yo soy un privilegiado porque trabajo en algo que me gusta y me apasiona y me pagan por ello. Siempre digo que me pagan poco porque no hay que estar demasiado satisfecho con el salario, pero lo cierto es que disfruto cada día con el tema informativo que en estos momentos forma parte de mi ocupación principal. En primer lugar, yo quería darles las gracias a la Escuela de Periodismo Carlos Septién García por la oportunidad de compartir con vosotros este rato. La pregunta que os hacía Gaby sobre cuáles estáis compaginando los estudios con las prácticas profesionales, yo creo que es muy pertinente porque la institución académica te da un pozo muy sólido para luego poder dedicarte al oficio de periodista. Pero el oficio de periodista es eso, es un oficio que al final se aprende en las redacciones y se aprende en las calles. Tienes que tener una buena base, pero necesitas la práctica. Y la práctica profesional a veces es muy diferente de la parte teórica. En cualquier caso, yo sé que esta es una escuela fantástica y os va a dejar ese pozo que os va a permitir luego ser tan buenos profesionales como lo es Gaby, que yo creo que es un espejo en el que os podéis mirar. Ayer estábamos en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en la entrega del Premio Nacional en Periodismo y Sustentabilidad que auspicia Coca-Cola México, y hay una de las exposiciones temporales sobre la lucha de Nelson Mandela. Y yo me quedé con una frase que más o menos venía a decir así: si esperas las condiciones ideales,
nunca se darán. Y es cierto, las condiciones ideales no se pueden esperar. Hay que poner en marcha los proyectos cuando se tienen las ideas y en el momento en el que ocurre. Mi charla, en principio, se titula Reinventando los medios clásicos. Yo trabajo en la agencia EFE. La agencia EFE es un... Vamos a ver si la señal llega y lo podemos pasar. Y si no, si me la pasáis, porque yo creo que... Bueno, como decía, la agencia EFE es un medio de comunicación público, es una agencia de noticias internacional que tiene alrededor de 2.600 y pico clientes en todo el mundo, periódicos, radios, revistas, televisiones. En ella trabajamos del orden de 3.000 profesionales de 60 nacionalidades y tenemos redacciones en 181, o sea, tenemos 181 redacciones en 120 países. Pasa, por favor. Sí. El volumen de información que manejamos es ingente, del orden de 6.500 reportajes al año, 60.000 vídeos, 20.000 audios, 600.000 fotografías, pasa por favor, y 1.500.000 noticias, entre ellas mucha información especializada sobre diversos campos: economía, cultura, medio ambiente, ciencia y tecnología. Somos, y a nosotros nos gusta presumir de ello, la primera agencia de noticias en Latinoamérica y la cuarta en el mundo. Vamos a poner un ejemplo: si jugáramos la Champions League, estaríamos clasificados los cuartos. Por delante de nosotros tendríamos a Reuters, a Associated Press y a France Press. Pero si fuéramos la Copa Confederaciones, estaríamos los primeros y nuestra competencia estaría detrás. Entre otras cosas porque tenemos una gran ventaja, y es el lenguaje, es decir, nos comunicamos en la misma lengua. Somos mayoristas de información, somos un gran mercado de abastos de noticias para otros medios, es decir, nuestras informaciones, nuestros reportajes, nuestras fotografías inicialmente no iban al consumidor final, sino que iban a periodistas como vosotros, a radios, revistas, televisiones, periódicos. Y durante mucho tiempo las agencias hemos tenido una situación privilegiada para la generación y la distribución de contenidos. Eso ha cambiado en los últimos años con la irrupción de Internet. Pasa, por favor. Lo único es que seguimos fieles a los valores tradicionales del periodismo clásico y tratamos de buscar historias y tratamos de realizar comunicación inédita, es decir, aquellas cosas que son novedosas y que son interesantes para una gran cantidad de población. Lo primero habría que determinar de dónde venimos y de dónde viene la información medioambiental. En general, en la mayor parte de los medios de comunicación se ubica en una sección que es un gran cajón desastre, que es el área de sociedad, donde los temas ambientales compiten con los de religión, con los de educación, con los de sanidad, con los de moda, con los de ciencia, con los de tecnología, en definitiva, con temas muy diversos. Y todos los compañeros que trabajan en esos campos consideran que sus noticias, los temas vinculados a esas actividades, son los más importantes. Por lo tanto, conseguir que tu nota acabe publicada o acabe difundida en un informativo, la verdad es que es una proeza. Y estamos hablando además de periodismo ambiental, que es una especialidad emergente que no tiene excesiva trayectoria a sus espaldas y que, por lo tanto, en principio, sobre el papel lo tiene un poco más complicado. En el caso de la agencia EFE, como os decía, éramos un poco más raros. Yo me incorporé a la agencia a finales de 1989 y desde entonces los temas científicos y ambientales estaban encuadrados en una sección que se llamaba Cultura y Ciencia. Es decir, para eso ya éramos un poco raros, pensábamos que hay una cultura científica y que hay una cultura medioambiental y, por lo tanto, no dependía del área de sociedad, sino que dependía de este área especial. Y fue así hasta el año 92, en el que, a raíz de la Cumbre de la Tierra, de la Conferencia Marco de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se celebró en Río de Janeiro en el año 92, empezamos a observar que había un creciente interés por parte de la sociedad, no solo de la sociedad española, sino de la sociedad latinoamericana en general. Y decidimos dar un paso adelante en crear un área específica de ciencia, medio ambiente y educación.
Crear una sección es muy sencillo, solo tienes que ponerte a ello y dotarla de los recursos humanos y materiales. Lo difícil es mantenerla en el tiempo, y nosotros la hemos mantenido durante todos estos años, y durante todo este tiempo ha habido periodistas especializados en información medioambiental que han entrado en las reuniones de previsiones y han defendido los temas en igualdad de condiciones pues con los de otras áreas con muchísima más trayectoria, con los de política, con los de economía, con los de deportes, con los de tribunales, con los de cultura, y eso nos hace decir que algo hemos tenido que ver en que haya una mayor cultura medioambiental en la sociedad española. Pasa, por favor. Una de las cosas que nos parecía relevante es si había interés en la sociedad española por este tipo de cuestiones. Y uno de los termómetros es el barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es una oficina de análisis demoscópico del Gobierno de España, y según el cual el 65% de los españoles estaba bastante o muy interesado por los temas ambientales. Y sin embargo, casi más de la mitad decía que estaban poco o nada informados. Eso sí, pasa por favor, cuando se les preguntaba dónde se informaban, la mayor parte de ellos decía que a través de los medios de comunicación, después de los blogs y los foros y de las organizaciones ecologistas. Tradicionalmente se tiende a pensar que la principal fuente de información de los periodistas ambientales son las organizaciones ecologistas, las organizaciones de defensa ambiental, y quizás así pudo ser en un momento inicial. En España el periodismo ambiental nació muy vinculado a movimientos combativos, es decir, sobre todo movimiento antinuclear. En los años 70 había un plan muy intenso para nuclearizar el país, para abastecer a través de energía nuclear las necesidades energéticas del país, y se generó una corriente social de protesta muy intensa. Y en ese contexto es donde los periodistas ambientales empiezan a funcionar. Por lo tanto, en un primer momento, el periodista ambiental se le identifica mucho con la causa verde. Es un periodismo muy militante, muy combativo, y bastante menos aséptico de lo que es en la actualidad. Pasa, por favor. Yo creo que estas también las podemos pasar. La mayor parte de la población estaba interesada en los temas ambientales, y el 35% de los españoles piensa que una de las maneras más efectivas de atajar los problemas ambientales es proporcionando más información sobre este tipo de cuestiones. Cuando nos planteamos qué temas son sobre los que la sociedad tiene mayor interés, vemos que los principales son la contaminación provocada por el hombre, la contaminación de los ríos, de los lagos, de los arroyos y de las aguas subterráneas. Vemos que el aumento de la temperatura de la Tierra, el tema del cambio climático, era el segundo. Ahora en estos momentos probablemente ya sea el primero, y quizás sea el principal reto en el que la humanidad como especie nos enfrentamos, y también probablemente desde el punto de vista informativo, porque el cambio climático plantea un montón de incógnitas a medio y largo plazo sobre un montón de cuestiones que nos van a afectar en nuestra existencia. Otros temas eran la generación de los residuos, el agotamiento de los recursos naturales, el uso de productos tóxicos, pesticidas, químicos. Bueno, hay otros, organismos modificados genéticamente, etcétera. Pasa, por favor. Curiosamente, la información ambiental ha ocupado poco espacio en los medios de comunicación españoles. Mayoritariamente la información que predomina es la información deportiva y la información de política, luego seguirían la economía, los sucesos, y para encontrar la información ambiental tendríamos que irnos bastante abajo, con apenas un 2%, entre un 2 y un 4% de lo que se da en los informativos de televisión, y sí que hay una parte de la información ambiental, que es la información meteorológica, que es así que tiene una comunidad de seguidores muy fieles. Pasa, por favor. De hecho, el 70% de los ciudadanos se informa habitualmente del tiempo, aunque ahora también ha cambiado la forma en la que nos informamos de la meteorología, fundamentalmente a través de las tabletas y de los dispositivos móviles. Pasa, por favor.
La podemos pasar también. Este es un dato que aportaba ayer, lo que os decía. El análisis de las 4 grandes cadenas de televisión que funcionan en España apenas dedican un 4% de media a las noticias ambientales. Y ese es un buen dato, porque hace 20 años el dato era bastante inferior. Pasa. Pues bien, esas son las bases, ahí es de donde venimos, un poco la situación que teníamos de partida, conocíamos que había interés por este tipo de cuestiones, teníamos una sección tradicional en el ámbito de la redacción nacional de la agencia EFE, pero en el 2009 nos planteamos que la forma en que la agencia estaba trabajando, en la forma en la que les transmitíamos las noticias a nuestros clientes, había cambiado, que las necesidades eran diferentes y que lo que eran nuestros abonados tradicionales empezaban a demandarnos información de forma un poco diferente. Ya no servía mandar solo el teletipo o ya no servía mandar solo la fotografía o la pieza de vídeo o el corte de radio, sino que cada vez teníamos más abonados en formato multimedia. Y nos planteamos varias cuestiones. Una, ¿por qué no lanzar un proyecto que fuera capaz de ser líder en materia medioambiental y científica, no solo en España, sino en el ámbito latinoamericano? Por varias razones. Una de ellas fundamentalmente porque tenemos una lengua común y por lo tanto analizamos cuáles de nuestros clientes, cuáles de los grandes medios más tradicionales habían hecho una apuesta potente por la información medioambiental y científica. Y nos dimos cuenta de que había un hueco que cubrir, que no se había terminado de apostar de forma contundente por este tipo de noticias y por este tipo de contenidos que eran demandados por la sociedad y que, a pesar de que así lo decían todos los datos, pues no existía ese reflejo. Por lo tanto, tras analizar, nos planteamos que EFE tendría que ser la gran plataforma de información y difusión de noticias de medio ambiente. Y tenía que serlo, por una parte, siguiendo o manteniendo lo que hacíamos muy bien, que era la información tradicional para nuestros clientes, y por otra parte, creando nuevos caminos en los que llegar a la ciudadanía. Uno de ellos era, evidentemente, contar con una plataforma web. Otro fue las redes sociales. En noviembre del 2009, que es cuando presentamos el proyecto, se celebraba la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague, la COP15. Ahora vamos ya por la COP20, que arrancará en Lima a principios de diciembre. Pues bien, con la COP empezamos a hacer el primer experimento en redes de la agencia. Nos dimos cuenta de que nos permitía crear una comunidad de usuarios interesados por estas cuestiones, con los cuales teníamos que interactuar, que no solamente eran meros receptores, sino que también nos servían para ponernos sobre la pista de historias que en un momento determinado se nos podían haber pasado, y que teníamos que funcionar con las redes sociales como funcionábamos con nuestras fuentes tradicionales. No todo lo que se publica en las redes es verdad, hay mucho fake, hay muchas cuestiones falsas y, por lo tanto, antes de dar pábulo a algo que se publique en las redes, hay que contrastarlo, como si fuera una fuente con la que hablamos por teléfono o una fuente con la que nos entrevistamos en persona. Por lo tanto, agencia clásica, plataforma web, redes sociales y luego la posibilidad de utilizar todos los soportes y todos los formatos para amplificar la información ambiental como nunca antes había ocurrido. Además, queríamos ir un paso más allá y queríamos ser un punto de encuentro, un foro virtual en el que todos los sectores que trabajaran en pro del medio ambiente se vieran reflejados. En estas diapositivas hay 3 representantes de distintos sectores. Uno, el de arriba, es el antiguo director ejecutivo de Greenpeace, al que encarcelaron en Copenhague cuando sacó la pancarta contra los líderes del mundo, bueno, pidiendo a los líderes del mundo que adoptaran medidas
y que no se quedaran en mero pose. Es Juancho López de Uralde, que ahora lidera una formación política verde en España que se llama EQUO. El de la izquierda es Rémy Parmentier, que es uno de los fundadores de Greenpeace Francia. Y el de la derecha es Rafa Serra, que es un veterano periodista ambiental español que trabaja en Quercus, que es una de las revistas, bueno, por decirlo de alguna manera, la revista decana en información medioambiental en España, con más de 25 años de existencia, y que no es una revista al uso, es decir, es una revista con reminiscencias más de las revistas científicas al estilo de Science o Nature, pero su trabajo es periodístico. Bueno, el hecho es que eso nos ha servido y en los últimos años pues han pasado por la redacción de EFE de más de un centenar de personalidades de distintos ámbitos. Pasa, por favor. Esta es una de las portadas de la plataforma web. Hemos superado los 5 millones de noticias vistas. Otra de las características es que, junto al trabajo periodístico, que como sabéis requiere un proceso de selección, de categorización, de contraste de la información, también queríamos dar espacio a los especialistas, porque entendemos que hay profesionales que no son periodistas, pero que pueden aportar una visión muy interesante sobre determinados asuntos que el periodista, al tener una formación más genérica, pues no puede aportar. Pasa, por favor. La segunda de las patas que hemos lanzado ha sido EFE Futuro, más centrada en la información científica y medioambiental. Inicialmente era una sección de EFE Verde, pero luego nos dimos cuenta de que había un público específico para la información científica, tanto la básica como la aplicada, y para las noticias de tecnología, los geeks, y sobre todo los apasionados por los nuevos chismes y cachivaches. Pasa, por favor. Esto es lo que os comentaba de la blogosfera, donde tenemos a distintos especialistas y han colaborado pues desde el secretario de la Convención Marco de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación hasta científicos, ecologistas y gente normal de la calle, pero que tiene algo que contar. Pasa, por favor. Una de las cosas que hemos siempre tenido a gala es que estamos dispuestos a probar cualquier herramienta y cualquier tecnología para llevar la información al ciudadano. Una de las cosas que probamos en su momento fueron los mensajes de contenido medioambiental, SMS, alertas a dispositivos móviles, pero esta es una de las cosas que no nos funcionó. La información ambiental en dispositivos móviles con mensajes SMS no caló, así que al cabo de 6 meses o 8, no me acuerdo cuántos, cuando consideramos que había pasado el tiempo suficiente, nos lo cargamos. Pasa, por favor. Lo que está claro es que el debate, dónde se genera el debate en la sociedad a través de los medios ha cambiado, que antes de 1920 era en los diarios, a partir de la década de los 20 la radio era el medio de comunicación donde se generaba el debate social, posteriormente lo fue la televisión, los medios online, los medios híbridos, los blogs, que tuvieron su gran momento a partir del año 2000, las redes sociales que empiezan a aparecer a partir del 2005, aunque no es hasta el 2007 cuando se empiezan a popularizar, ahora mismo Twitter, WhatsApp, y no sabemos cuál será la herramienta que utilizaremos el año próximo. Por lo tanto, como comunicadores, como periodistas, tenemos que tener la mente abierta, tenemos que estar dispuestos a utilizar cualquier soporte y cualquier formato para contar historias, porque es verdad que la palabra es la herramienta más poderosa y durante mucho tiempo es la que hemos utilizado para llegar a los ciudadanos, para llegar a la sociedad. Pero ahora mismo tenemos posibilidades infinitas y no podemos atrincherarnos en los medios más tradicionales, porque la forma en la que nos comunicamos todos nosotros ha cambiado, la forma en la que consumimos la información. No sé cuántos de vosotros compraréis periódicos. Una de las preguntas que yo hago en España normalmente cuando estoy con alumnos es ¿cuántos de vosotros habéis comprado hoy el periódico? La verdad es que es desolador. Yo mismo no lo había comprado, con lo cual el futuro del papel no digo que vaya a desaparecer de inmediato,
pero sí que es verdad que es una tecnología que está superada y que el diario como tal seguramente va a tener que cambiar en su forma de incorporar contenidos y tendrá que incorporar artículos más de fondo, más de análisis, más de opinión, porque la forma en la que todos asumimos o intentamos conocer la información hoy en día ya es a través de los dispositivos móviles y de las tablets. En España la venta de tablets está superando a la de dispositivos fijos y las conexiones a Internet han superado ya a través de dispositivos móviles a las conexiones fijas. Pasa, por favor. El 80% de las comunicaciones se hacen ya a través de dispositivo móvil. Nosotros en su momento también lanzamos una aplicación específica, ahora mismo no está activa porque cambiamos el gestor de la plataforma web y al cambiar el gestor había que hacer reajustes y estamos a la espera de lanzar la nueva aplicación de EFE, donde sí que habrá un espacio específico para las noticias de EFE Verde, para las noticias especializadas, con lo cual tú vas a poder recibir solo las noticias que te interesen, es decir, si te interesan las noticias de cultura podrás consultar solo las de cultura o si te interesan las de cultura y las de medio ambiente podrás acceder a las de medio ambiente, es decir, cada vez vamos a un modelo de consumo de la información más especializado en el que vamos a consumir solo aquello que verdaderamente nos interesa y probablemente se ha acabado el tiempo en el que los medios marcábamos un poco la actualidad y la agenda. Si me alargo demasiado, porque me lo vas diciendo. Pasa, por favor. Otra de las posibilidades son las tabletas. En el caso del iPad lanzamos una especie de suplemento dominical, donde jugábamos más con las posibilidades gráficas. Ahí es verdad que trabajábamos menos el texto y explotábamos más el tema de las fotos y los vídeos. De momento lo dejamos en una experiencia en la que sacamos 12 números, pero no lo descartamos volver a activar de cara al futuro. Pasa, por favor. Ahora mismo la gran plataforma son las redes sociales. Cualquiera de vosotros en un momento determinado, gracias a las redes, podría superar y llegar a una audiencia superior a la de un medio convencional, con una infinidad de recursos informativos infinitamente superiores a las que vosotros individualmente podríais tener. Pero lo bueno de Internet y lo bueno de las redes es que iguala a las grandes corporaciones con las pequeñas entidades. En España, hace poco, un grupo de periodistas especializados en ciencia, que procedían del antiguo Diario Público, lanzaron una iniciativa que se llama Materia. Son destacados periodistas científicos y cuando, digamos, el diario tradicional en papel cerró sus puertas, decidieron que la vía para poder seguir trabajando era, primero, constituirse en una especie de cooperativa, acudir al crowdfunding, crear una comunidad de materialistas que les apoyaba y seguir haciendo buen periodismo científico. Estaban convencidos de que eran capaces de hacer buen periodismo científico y poder vivir de ello. Y el tiempo les ha dado la razón y además en muy poquito tiempo, porque lo han hecho tan bien que recientemente Prisa les ha fichado para que sean ellos su página, ellos hagan sus páginas de ciencia y de medio ambiente, pero Twitter tiene 255 millones de usuarios activos, 500 millones de tweets al día y por lo tanto cerrar los ojos a las nuevas tecnologías en esto del periodismo, y ocurre en muchas empresas periodísticas, incluso en algunas cosas a nosotros nos costó al principio hacerlo entender porque trabajamos en una empresa con 75 años de existencia y las dinámicas son muy difíciles de cambiar, pues lo cierto es que hay que, eso, lo que os comentaba al principio, abrir la mente e intentar innovar. Pasa, por favor. Bueno, la forma en que la gente nos relacionamos en las redes, más o menos la práctica totalidad escuchamos y una parte somos más pequeña, el 60% somos activos. Pasa. Estos son algunos datos de algunas de las iniciativas que pusimos en marcha en las redes. En el caso de los vídeos del canal de vídeo medioambiental, que es EFE Verde Vídeos, superan ya los 1,4 millones de visualizaciones. Es una cifra modesta, pero tened en cuenta que estamos hablando de un campo de información muy concreto y muy especializado, la información de medio ambiente, la información de naturaleza.
y que, por lo tanto, está en crecimiento. En el caso de la cuenta de Feverde en Twitter, tenemos ahora mismo algo más de 52.000 seguidores, que eso viene a representar un 10% de la cuenta general de la agencia EFE. Y estamos hablando de una cuenta especializada con contenidos exclusivamente de carácter ambiental, y tenemos unos 25.000 seguidores en Facebook también. En conjunto estaríamos hablando entre 80 y 100.000 seguidores en redes, que no está nada mal para el poco tiempo que llevamos. Pasa, por favor. Estos son un poco el desglose de las distintas cuentas. 52.000 en Twitter en Fverde, en Eficiencia tenemos casi 13.000 directos, en una cuenta que tenemos sobre noticias de cambio climático más de 8.000, en otra de tecnología 6.000 y en un proyecto que estamos con la Unión Europea para dar a conocer la Red Natura del orden de 3.000. Pasa, por favor. Y este es un ejemplo de lo que os comentaba. Estamos tuiteando, estamos haciendo narraciones en directo de determinados eventos, ya sea a través de Twitter o herramientas como Scry Live, que te permiten hacer narraciones en vivo, incorporando vídeo, incorporando fotografías, incorporando contenidos de otros usuarios, y a lo mejor una acción de estas informativas puedes llegar a 10 o 11 millones de personas, depende del tema. O incluso más, y pensad más o menos a qué porcentaje de receptores se podía llegar con los medios tradicionales, cuántos podían leer una noticia en un periódico o cuántos podían escuchar una noticia en la radio o verla en televisión. Por lo tanto, es una herramienta fantástica para transmitir, pero sigo insistiendo, teniendo en cuenta los principios básicos del periodismo tradicional: el rigor, la honestidad, el contraste, el intentar dar voz a una pluralidad de fuentes. Pasa, por favor. Hay quien dice que las redes son la distancia más corta entre tú y lo que te interesa, y probablemente sea así, y probablemente lo siga siendo durante los próximos años. Pasa, por favor. El mundo de la política se ha dado cuenta de eso, y prácticamente todos los líderes políticos ahora mismo están, y de hecho compiten por ver cuál tiene más seguidores. No siempre tener más seguidores es un sinónimo de calidad o de buen hacer. La siguiente diapositiva es un ejemplo de cómo esto ha influido. Por ejemplo, cuando en España se anunció la abdicación del rey Juan Carlos, pues se anunció por Twitter, es decir, que las formas, la elección del Papa, ya todo es otra forma de relacionarnos. Pero sigo insistiendo, no os creáis todo lo que sale en Twitter, porque en Twitter hay mucho engaño, hay mucha falsedad, y muchos veteranos compañeros han tenido que pedir disculpas por dar pábulo a determinadas cosas que han visto en las redes. Hay que contrastar las informaciones. Voy a ser muy pesado en eso, pero eso es de primero, de segundo, de tercero, de cuarto y de quinto de periodismo, ¿vale? Pasa, por favor. Una de las peleas, y yo es en lo que más he insistido en los últimos años, es en fomentar la especialización de jóvenes periodistas. Es decir, creo que es muy necesario que muchos de vosotros penséis que hay otras salidas profesionales, más allá del periodismo económico, más allá del periodismo... Ahí vamos a tener un conflicto porque ella es una apasionada del periodismo económico. Pero más allá del periodismo político, más allá de las corresponsalías de guerra, de la imagen utópica del periodismo, hay un montón de especialidades que merecen la pena, sí, en las que merece la pena o deportivo, trabajar. Ya que hablaste de deportes. Periodismo deportivo, efectivamente. Sí. ¿Por qué yo creo que esta es una especialidad que merece la pena? Entre otras cosas, porque cada día aprendes cosas nuevas. No es un periodismo como el de política, que generalmente se basa en declaraciones. El presidente de la República dice no sé qué, el líder de la oposición le responde, el del otro partido le da la dúplica o la tríplica. Y en realidad, hombre, tiene su morbo, tiene su aquel, porque estás al lado del poder, y estar al lado del poder
te puede hacer pensar que realmente tú compartes algo de ese poder con él, pero lo cierto es que no. Tú eres un periodista, eres una herramienta que ellos utilizan o que intentan utilizar para transmitir aquellos temas que les interesa comunicar y, bueno, puede tener más o menos glamour. Pero en el periodismo científico y en el periodismo ambiental generalmente trabajas con gente que sabe muchísimo más que tú, que te va a obligar a estar en continua actualización y en el que te va a enriquecer como persona, como periodista y como todo. Como os decía, una de las cosas que nosotros hemos intentado hacer desde la agencia es la especialización de jóvenes periodistas. Lo estamos haciendo con cursos como este que centramos en información ambiental y cambio climático. Pasa, por favor. Estamos también con proyectos para dar a conocer determinados valores ambientales que tenemos en Europa, como es la Red Natura 2000, que es la mayor red mundial de espacios protegidos. Lanzamos alianzas con empresas que son o entidades públicas que nos permiten hacer programas de especialización. Por ejemplo, tenemos una beca de especialización en periodismo ambiental que hacemos con una entidad que es el organismo público encargado de la gestión de los neumáticos usados, que no deja de ser un problema ambiental bastante considerable. Y tenemos otro programa en el que llevamos 14 años dando la oportunidad a un joven periodista, es un premio beca, convocamos un concurso, les pedimos que escriban sobre un determinado tema, que escriban o que hagan un vídeo. Ahí últimamente nos vamos más hacia el campo audiovisual y el ganador tiene la posibilidad de estar trabajando y aprendiendo con nosotros, es decir, adquiriendo experiencia práctica de la mano de veteranos periodistas ambientales. Procuramos que además tenga una dotación digna, que en España vienen a ser 5 horas de prácticas por unos 600 euros, lo cual ahora no está nada mal. Creo que tengo que ir terminando, ¿no? Ya. Pues pasa, si quieres, muy rápido. Conseguimos que el equipo olímpico español incorporara en su mochila una guía verde sobre buenas prácticas ambientales, y me gustaría sobre todo llegar a la última diapositiva rápidamente. Utilizamos el humor ambiental también, pero combinándolo con nuevas técnicas, las infografías, el periodismo de datos. Pasa, por favor, la última, vamos a la última rápido. Vale, es esta. El trabajo en equipo. En algunas empresas y en algunas entidades el periodismo es muy competitivo. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en equipo. El periodismo de agencia tiene unas características y a mí es algo que siempre me ha gustado mucho, y es que en un momento determinado tú puedes estar escribiendo, por lo que sea no te sale la frase y te puedes sentar tú y seguramente puedes seguir y completando la historia que está escribiendo tu compañero. Procuramos conjugar experiencia y veteranía con savia joven, porque también es verdad que tendemos a acomodarnos los más mayores, y la gente más joven nos aporta, pues eso, ilusión, energía y nada más. Bueno, yo doy por cerrado lo bonito de este oficio, y creo que no me vas a dejar, bueno, vas a estar de acuerdo conmigo. No, pero lo bonito es que el día que nuestro nombre sale con una nota firmada, sea adentro, sea fuera de una página, y ustedes se vayan a casa gratificados de que hicieron la nota que querían, la presentan, se publica y ahí se acabó. Pero es una responsabilidad enorme. Claro, al día siguiente hay una nueva oportunidad, así que un día muy malo puede también terminar igual. El día se termina y salir a la calle y seguir buscando la siguiente nota, y eso es lo bonito del periodismo, que cada día te ofrece la oportunidad de hacer algo nuevo, bueno, diferente. Gracias por su atención, les deseo muchos éxitos en su carrera, prepárense, de verdad, está feo afuera porque está muy competido, y bueno, mucha prosperidad en esta vocación. Pues muchas gracias, decir que ha sido un placer compartir este rato con todos vosotros, y lo que decía Gaby, es un oficio hermoso, maravilloso, en el que no te sueles aburrir, en el que a veces pasas también algunas que otras preocupaciones,
y que genera bastante responsabilidad, porque vosotros sois los responsables de esa información, va con vuestros nombres y vuestros apellidos, y al final es vuestro prestigio el que se queda impreso, ya sea en tinta o en formato electrónico. Muchas gracias. Gracias a vosotros.